mi nombre es Beatriz Fraile y les voy a comentar cuál es mi empresa, que se llama Tenisa Asesores. Pues como he dicho, la razón social es Tenisa Asesores. El domicilio social se encuentra en la calle Marqués de Urquijo número 16, que está en el distrito de Argüelles, Moncloa, y el código postal es 28008 de Madrid. Respecto al objeto social, nos dedicamos a cuestiones de asesoría fiscal, laboral, contable y además damos un asesoramiento en temas de finanzas a nuestros clientes. Respecto a la asesoría fiscal, las funciones que tenemos son de asesoría y planificación fiscal, de información, asistencia y representación a los contribuyentes en sus relaciones con la administración tributaria que tengan nuestros clientes, la analización de la realidad jurídica tributaria para elegir las mejores soluciones a problemas determinados, tomando decisiones óptimas en los plazos establecidos. Es decir, que si están en un plazo de un mes, pues no pasarnos. Y además realizamos una planificación fiscal adecuada en relación con la transmisión de bienes y derechos de nuestros clientes. Respecto a la asesoría laboral, damos un asesoramiento para reducir los gastos que tienen nuestros clientes y lograr el máximo beneficio. Además, tramitamos los seguros sociales, también gestionamos los salarios de los empleados y también sus contratos laborales. Y respecto a la asesoría contable, presentamos los libros contables y las cuentas anuales en el registro mercantil y también confeccionamos la contabilidad, los asientos contables y los libros contables de nuestros clientes. Y por último, otra de nuestras funciones es dar un análisis financiero a nuestros clientes. Lo que hacemos es analizar cuáles son sus necesidades y ver, analizando sus circunstancias pasadas, presentes y futuras, cuáles son sus necesidades de financiación y ofrecerles un plan de financiación. Nuestros clientes, aquí tenemos algunos de ellos, es la consultoría legal Alfil, que es un despacho de abogados, IDT Spain, que se dedica, su objeto social son actividades de telecomunicaciones, Romero Moreno Abogados, que como su nombre indica también es un despacho de abogados, pero también tenemos otras empresas, por ejemplo, más pequeñas, como pueden ser un bar que se llama Fábrica Maravillas, que está en un momento álgido y es bastante famoso. Otra de las empresas que tenemos de clientes es Ando Wine, que es una distribuidora de vinos. Y bueno, esas serían algunos de nuestros clientes. Respecto a nuestros proveedores, tenemos a la empresa Parque Tecnológico Active, que es de mobiliario, de materiales de oficina, Adveo Administración y Servicios, que también se dedica a lo mismo, y luego ANER Sistemas Informáticos, que es nuestro proveedor de todo nuestro sistema informático, y Wolters Kluwer España, que por ejemplo es la empresa que nos abastece el programa de contabilidad que usamos, que es el A3 Assessor, que es un programa que la verdad que recomiendo porque es muy eficiente. Respecto a la forma jurídica de la empresa, todos nos preguntamos cuál sería mejor, si ser una empresa convencional o no convencional. Yo las dos formas que he elegido para poder decidir es ser un empresario individual o una SRL, que es una sociedad de responsabilidad limitada. Pues bien, ahora voy a comentar los pros y los contras que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, respecto a la responsabilidad, el empresario individual, que es el que comúnmente llamamos autónomo, responde con su patrimonio personal por las deudas frente a terceros, con su patrimonio personal tanto el actual como el futuro. En cambio, en la sociedad, en la SL, los socios responden frente a terceros solamente con el patrimonio de la sociedad. Por ejemplo, esto es una ventaja, la SL. Pero en cambio,
vemos, por ejemplo, en la constitución de la empresa que los trámites y constitución son mucho más baratos y sencillos para un autónomo que para una SL. Y lo mismo ocurriría con los costes de gestión. El coste de gestoría es bastante más barato para un autónomo, más que nada porque su contabilidad es mucho más sencilla. Además, desde la aprobación de la tarifa plana, durante el primer año y medio, la cuota de autónomos es bastante más baja, lo que se traduce en un ahorro de unos 3.500 euros. En cambio, los costes de gestión de la SL son más caros, más que nada porque tiene una contabilidad más complicada. Respecto a la aportación de un autónomo, no es necesaria ninguna aportación, pero en una SL el mínimo son 3.000 euros, el cual ese capital social siempre tiene que estar durante toda la vida de la sociedad. Nunca puede ser menor. Lo que sí que se puede es que sea mayor y se vayan haciendo ampliaciones de capital o directamente cuando se constituye la sociedad, constituirla por un importe mayor a 3.000 euros. Respecto a los impuestos, el autónomo tributa por el IRPF, que es un impuesto progresivo, de manera que con grandes beneficios el tipo a aplicar es mayor que en el caso del impuesto de sociedades, que es un impuesto con tipos fijos, en concreto del 25%. Pero esta ventaja solo tiene valor si parte de los beneficios los fueras a dejar como patrimonio de la sociedad. Vale, y luego la SL tributa por el impuesto de sociedades, como acabo de decir. Respecto a la financiación bancaria, la ventaja de ser una SL es que tiene una mayor finalidad para acceder a créditos bancarios, porque sus cuentas son mucho más claras, precisas y dan mayor confianza a estas entidades financieras. En cambio, para los autónomos tienen una menor facilidad para acceder. Y respecto a la imagen comercial que ofrece ser autónomo o ser una SL, el autónomo ofrece una imagen menos profesional y la SL ofrece una imagen más profesional, de ser una empresa más grande y más solvente. En resumen, los pros y los contras de ser autónomo. Lo primero, como hemos dicho, los trámites de gestión son más sencillos. No hay un capital social inicial. Hay una rápida constitución. Se controla totalmente la empresa, porque es uno el que trabaja para su propia empresa. Y también la tarifa plana. Los contras. La responsabilidad que tiene el autónomo respecto a terceros es ilimitada, responde tanto de sus bienes presentes y futuros. Por ejemplo, si el autónomo está casado en bienes de gananciales, esa responsabilidad puede llegar hasta su cónyuge. Vale. Luego, otra de las contras es que el autónomo tributa por el IRPF. Por lo tanto, como el impuesto es progresivo, vamos a pagar más. Y por último, que tenemos una menor financiación bancaria y por lo tanto nos va a ser más difícil invertir en nuestra empresa. Y respecto a la SL, los pros es que la responsabilidad es limitada, los socios solamente responden con la cuota del capital que han aportado, hay menores impuestos, hay participaciones sociales, es decir, que cada socio respecto de lo que aporta luego tiene unos beneficios y hay una mayor facilidad bancaria. Y los contras son que los trámites de gestión son mucho más complejos, se tardan más en formar una SL, luego hay que llevar una contabilidad mercantil que te exige la ley de sociedades de capitales, hay unos mayores gastos de constitución y los socios se tienen que dar como alta, se tienen que dar de alta como autónomos. Para mí sería a modo de conclusión, sería mejor empezar como autónomo porque te beneficias de la tarifa plana y según cómo vayas viendo cómo va tu empresa, decidir si te merece la pena ser un SL o seguir siendo autónomo. Pues bueno, ahora vamos a comentar el Excel.
la pestaña de vinculación, balances, esbozo, VR. Y vamos a ver qué pasa con nuestra empresa durante 5 años, 5 ejercicios. Lo primero, vamos a comentar el balance de situación a 31 de diciembre de 2016. Como sabemos, el balance de situación es un documento contable que nos va a permitir conocer la situación económica y financiera de nuestra empresa en un momento determinado. Ahora mismo es 31 de diciembre. Pues bien, lo primero que podemos ver es que está coincidiendo el total del activo y del pasivo. Primero, quiero decir que todas estas unidades están en miles, pero vamos a ver cómo están en el Excel. El total del activo y del pasivo son 144. Nos vamos a centrar primero en el activo. El activo lo clasificamos en activo fijo o no circulante y el activo no corriente, y el activo corriente o circulante. Primero, el activo fijo está formado por el inmovilizado intangible, el inmovilizado material y las inversiones financieras. Y nos vamos a ir centrando en cada una de las celdas. El inmovilizado intangible, que como vemos es la celda C6, que está en azul, son 30. Y lo que podría haber aquí son derechos de patente, todo lo que es intangible. Es decir, todo lo contrario a lo material, que es lo tangible. Y como vemos, la celda marrón es 0. ¿Aquí qué iría? Aquí irían las cuotas de amortización que van restando. Lo que ocurre que como estamos en el año 0, todavía no hemos podido amortizar nada. Que como vamos a ver en los años siguientes, se van a ir amortizando de manera lineal anualmente. Y se van a amortizar a un 33,33%. Vale. Respecto al inmovilizado material, en este caso tenemos 80 y es todo el mobiliario de la empresa, todo el papel, los ordenadores, incluso el despacho que hemos comprado, el piso que hemos comprado para poder desarrollar nuestra actividad económica. Y por último está las inversiones financieras. Bueno, del inmovilizado material cabe decir también que se amortiza un 20% linealmente de manera anual, pero ahora no hay ninguna cuota de amortización restando porque estamos en año 0, por lo tanto no ha empezado a amortizarse. Y por último están las inversiones financieras, que son 10, que podrían ser acciones que tenemos de otras empresas, por ejemplo, o participaciones de otras empresas. Seguidamente tenemos el activo corriente, que son estas 3 celdas, que son están compuestos por el activo realizable, exigible y disponible. El activo corriente, en conjunto, son los activos que la empresa espera vender, consumir o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, es decir, menos de un año. Además, forma parte del activo corriente cualquier enajenación, venta que se espera que se produzca en el corto plazo. En total, el activo no corriente hemos visto son 120. En cambio, el activo corriente son 24. El realizable son 12 y supone un 0,5, o sea, un 50% respecto al total del activo corriente. ¿Y el realizable qué es? Pues aquí estarían las mercancías que en un momento determinado se pueden vender y convertir en efectivo, y en nuestro caso son 12. Y como he dicho, representan el 50% del activo corriente. El exigible representa el dinero representa dinero que se puede convertir en dinero en un momento determinado. Y representan derechos exigibles que posee la empresa, como por ejemplo los efectos a cobrar de una letra de cambio, facturas por cobrar que tenemos de clientes todavía, intereses por cobrar, es decir, todos los derechos de cobro que tiene la empresa. Y esto representa solo un 5% del activo corriente. Y por último, el disponible, que representa el dinero que tenemos efectivo en el balance, que son 10,80,
y el porcentaje que representa sobre el activo corriente es el 45%. Y el activo corriente son 24, que al sumarlo con 120 nos daría unos 144. Y el activo fijo sobre el total representa un 20%. Dentro del activo tenemos la fórmula de la rentabilidad económica, que es esta, que mide la capacidad que tienen los activos de una empresa para generar beneficios, sin tener en cuenta cómo ha sido financiada. Y se calcula, como tenemos aquí la fórmula, con resultados antes de intereses partido en el año en el que estamos, partido del activo total. Y nos da que tenemos una rentabilidad económica del 8,61%. Y del 8,61%, vale. Y a medida que... Vale, y ahora vamos a ver el pasivo. El pasivo está compuesto por el patrimonio neto más las deudas a largo plazo y las deudas a corto plazo. Las deudas el capital social que hemos aportado en el año 0 son 30. Y como vemos en la celda E7, están financiado este capital que han aportado los socios a un 8,40%, que se encuentra en la celda de referencias temporales más datos, que está en este Excel. También forma parte del patrimonio las reservas y los resultados de ejercicios anteriores, pero aquí no tenemos. Pero que también podríamos podríamos haber puesto en vez de un capital social de 30, de 90. Y luego veremos las diferencias entre uno y otro. Pero esto sería un capitalista convencional, pero ¿qué pasa si en vez de ser un capitalista convencional somos no convencionales y somos autónomos? Pues que no haría falta ningún capital social de inicio. Vale, siguiendo con el capital convencional, las deudas a corto plazo son de 91,20 y están financiadas al 7,9%. Y las deudas a corto plazo son 21,60 y 1,20 y están financiadas al 5,40%. Y esta celda G13 es 95%, que quiere decir que las deudas a corto plazo suponen el 95% del activo corriente. Las deudas a corto plazo tienen que ser mayores o iguales que el activo corriente. Y por último, nos da 100,44 y vemos cómo casa con el activo. En cambio, si nosotros en vez del capital social de 30 hubiésemos puesto 90, vemos cómo las deudas a largo plazo, en vez de ser 91,20, necesitamos solo 31,20. En cambio, las deudas a corto plazo no han cambiado. Pero las deudas a largo plazo, que son las que nos dan los bancos, cambian y son menores. ¿Y esto qué va a pasar? Pues que va a haber unos gastos financieros menores, pero esto no es bueno para la empresa, aunque lo parezca. Porque al tener más recursos propios, yo estoy usando capital, mi capital, que lo podría usar lo podría invertir de otra manera, y por lo tanto el coste medio ponderado va a aumentar. Y esto va a hacer que que la empresa valga menos. Pero bueno, vamos a seguir con 30. No lo he comentado antes, pero las deudas a corto plazo van a ser las que tenemos con los proveedores. Y bien, lo que tenemos aquí, esta DL y la D, significan la DL, que es un coeficiente de endeudamiento a largo plazo, que es el apalancamiento financiero,
que es la proporción de deuda que soporta una empresa frente a sus recursos propios. Este ratio mide la dependencia de la empresa de terceros como bancos, accionistas y otras empresas. Y el ratio de endeudamiento ideal sería estar entre 40 y 60%. Si estás por encima, quiere decir que la empresa está soportando un gran volumen de deuda. Y si estás por debajo, quiere decir que estás incurriendo en un exceso de capitales ociosos. Vemos que en 30 se supondría un 75,25%. Estaríamos un poquito por encima. Pero por el contrario, si el capital fuese 90, estaríamos bastante por debajo, en un 25%, y tendríamos una capacidad ociosa. Y respecto a la D, que es el apalancamiento, es el ratio de apalancamiento, mide la relación existente entre el endeudamiento de la empresa y el activo de la empresa, y da una idea de riesgo de la compañía para financiarse, y aquí son 79,17%. Pues bien, ahora vamos a ver la cuenta de resultados. La cifra más importante son las ventas, que son 158,40. De esta cifra vamos a ir deduciendo una serie de gastos, como son los gastos de personal, que aquí son 100. Cabe decir que ahora mismo, si estoy en una empresa en capitalista convencional como es la SL, los socios se les retribuye con los gastos de personal, porque ellos no están, aunque no son unos salarios, reciben unos honorarios. Pero en cambio, si fuese un capitalista no convencional como es el autónomo, en vez de retribuirle por los gastos de personal, le vamos a retribuir mediante los gastos financieros. Y bien, que son los intereses que tenemos que pagar, porque son los acreedores que nos han dejado el dinero para montar la empresa. Después, otro de los gastos que tenemos que sumar son las cuotas de amortización, que como antes hemos dicho, tendrían que ir restando en el balance, pero como estamos en el año 0, no hay. Y aquí van sumando, y son 10 y 16 cada una. Luego otros gastos antes de intereses son 20, como pueden ser gastos de suministro, de agua, de luz. Vale. Y el total de gastos de antes de intereses hace un total de 146. Por lo tanto, el resultado antes de intereses es 12,40. Luego tenemos los gastos financieros de deuda a largo plazo, que es lo que tendremos con los bancos, o en el caso de ser un capitalista no convencional, lo que tenemos que retribuir al autónomo. Y también tenemos los gastos financieros de deuda a corto plazo, que serían los proveedores. Que en total nos hace que los gastos son 8,37. Y el resultado después de impuestos es de 4,03. En cambio, si el capital social en vez de 30 hubiese sido de 90, los gastos financieros hubiesen sido, en vez de 7,20, 2,46. ¿Y esto por qué es? Porque como nos están financiando menos, tenemos que pagar menos a los bancos, menos intereses. Pero como hemos dicho antes, esto va a suponer que la empresa valga menos, porque tenemos un coste medio ponderado más alto. Vale. Y ahora vamos a ver, ya vamos a ver la vinculación del año 0 con el año 1. Y lo vemos como el resultado después de impuestos, que era 4,03, va a ir a reservas y va a aumentar nuestro patrimonio neto. Aquí suponemos que no se han repartido beneficios. Y ahí también vemos que el interés que se está pagando va a ser menor. Y esto está en la pestaña que hemos comentado antes. Respecto al inmovilizado intangible sigue siendo el mismo, pero el material ha aumentado. ¿Esto por qué? Es porque estamos creciendo, estamos comprando más, estamos invirtiendo.
Y vemos que aquí está aumentando por las celdas Q1 y Q2. Y aquí ya vemos en las celdas marrones que las cuotas de amortización ya van restando y siempre van a ir amortizando igual, ¿vale? Son linealmente. Las inversiones financieras se mantienen y respecto al activo circulante, el realizable ha aumentado, estamos creciendo, entonces aumenta y todo va a aumentar. Y vemos que la rentabilidad económica ha disminuido. Y respecto a las deudas a largo plazo, como ha pasado con el patrimonio neto, el interés va a ser menor, pero estamos incurriendo en mucha más deuda. Y a corto plazo también. ¿Y esto por qué? Es como hemos dicho antes, estamos invirtiendo, estamos creciendo. Y entonces, en cambio, si hubiésemos el capital social en vez de 30 hubiese sido 90, esto es menor, como vemos de esta manera. Las deudas son menores. Pues bien, los coeficientes que hemos comentado antes, vemos también que son mayores, estos ratios. Y por tanto, las ventas en el año 1 son de 375,71. Los gastos de personal van a suponer 237,19. Las cuotas de amortización del inmovilizado intangible es la misma, pero el inmovilizado material va a aumentar. Otros gastos antes de intereses van a aumentar. Y el resultado antes de intereses aquí es 24,39. Luego hay que quitarle los gastos financieros que van a ser mayores porque claro, hemos invertido más deuda. Y el resultado después de intereses va a ser de 1,91. Y el resultado, como he dicho antes, es de 1,91. Pues bien, si somos capitalistas convencionales, vuelvo a repetir, se nos retribuiría en gastos de personal, y si somos no convencionales, se nos retribuiría en la celda AA15, que sería porque somos acreedores. Respecto al año 2, para la vinculación de los balances, vemos como el capital social sigue siendo 30. Cabe decir que si fuese 90 las deudas disminuirían. Y vemos como el resultado del ejercicio del año anterior, del año 1, se va a sumar en este balance, pero también vamos a sumar el 4,03 que teníamos antes, que hace un total de 5,94. Y vemos como el tipo de interés va disminuyendo respecto a los años anteriores del patrimonio neto más el pasivo. Los inmovilizados vemos como el material es mayor porque, vuelvo a repetir, estamos creciendo, estamos aumentando nuestra empresa. Lo que también será muy importante ver es el gasto de personal que vaya aumentando o disminuyendo, porque así veremos cómo está yendo la empresa también. Pues bien, aquí vemos también cómo están las cuotas de amortización restando. Y por ejemplo, aquí el realizable se mantiene, el disponible también, y lo que aumenta es el exigible. ¿Esto qué quiere decir? Puede ser que tengamos más derechos de cobro simplemente. Y por lo tanto, la rentabilidad económica, aquí vemos que ha aumentado bastante respecto al año anterior. Y las cuotas de los coeficientes de endeudamiento también. Los gastos de personal son 70, tenemos unas cuotas de amortización, con lo cual nos da un resultado antes de de intereses de 995. Ahora hay que quitar los gastos financieros, que como vuelvo a repetir, ahí se les retribuiría a los acreedores, a los autónomos y a los socios en los gastos de personal, los honorarios. Y vemos, y no lo he dicho, pero las ventas
dependen de la rotación, y vemos como que la rotación en todos los años que hemos visto es de 1,10, que 10 es los activos rotan 10 veces. Vale. Y ahora respecto al año 3, vemos como estas celdas son el resultado después de impuestos que hemos tenido, de intereses que hemos tenido el año anterior, más el que teníamos antes. Aquí vemos que el inmovilizado intangible ya no hay, y eso porque es porque ya lo hemos amortizado todo. El inmovilizado material sigue aumentando, como hemos dicho antes, depende de estas celdas. La inversión financiera se mantiene, el realizado y el disponible también, realizable, perdón, y el exigible va aumentando. Es decir, tenemos más derechos de cobro, la empresa está yendo bien. Y la rentabilidad económica de los activos va creciendo también, que esto era el coeficiente que medía la capacidad económica y financiera de la empresa. Y los ratios de endeudamiento también van aumentando. Vale, los gastos de personal se mantienen. Las cuotas de amortización del inmovilizado intangible ya son 0 porque ya lo hemos amortizado tanto, y por lo tanto en el balance nos va a parecer que es 0. Pero en cambio las cuotas de inmovilizado material van aumentando porque estamos comprando todavía más mobiliario. O hemos invertido más en ordenadores, en coches. Otros gastos antes de intereses se mantienen, y lo que está aumentando son los gastos financieros, que si el capital social fuese 90 estarían disminuyendo. Vale, el año 4 vemos que el resultado después de intereses más el año anterior se suma aquí. Vemos como están financiadas a un tipo de interés más bajo el patrimonio neto y el pasivo. Respecto al balance, otra vez lo mismo, el inmovilizado material está creciendo, el intangible ya nada, y el exigible está aumentando bastante. Y la rentabilidad económica de los activos está aumentando también. Y respecto a la cuenta de resultados, vemos que las ventas son 2 millones ya, los activos están rotando, y tenemos unos gastos de 70, y en total nos da el resultado antes de intereses de 1.746.000, a lo cual hay que quitar los gastos financieros, que, como vuelvo a repetir, si fuese 90 serían menores, y si fuese un capitalista no convencional se le retribuiría en esta celda. Y ahora pasamos a la vinculación de este balance con el año 5, que vemos como el resultado después de intereses lo tenemos aquí, más el del año anterior, que hay que restarle, perdón, hay que sumarlo, que el inmovilizado material ha crecido mucho, las cuotas de amortización que están restando, y esto hace un total de que tenemos en el balance de 112.013.000. Y esto sería nuestra empresa durante estos 5 años.